Bien, vi las tareas prácticamente de todos, me quedó alguna última que me han mandado ahora nada más, pero el resto las leí todas. Están bien, por allí alguno en privado, le hice alguna observación nada más, ¿cierto? Pero eso se lo hice en privado, pero en general están bien las respuestas. Les quiero decir que son coincidentes en general, excepto una por allí que en su apreciación personal, la cual yo voy a respetar 100%, eh, digamos, es como que cuesta asumir eso de el día y la hora y todo esto, pero bueno, yo entiendo que ese es un tema complicado. A ver, yo les digo honestamente, con una mano en el corazón, yo he predicado desde ese punto de vista hasta ahora. Así que cuando me toque predicar de nuevo, voy a estar en una disyuntiva ante la evidencia, ¿cierto? Pero esto es lo lindo, ¿no? Que uno, a ver, uno no está cambiando la doctrina, uno la está puliendo, uno lo está perfeccionando, porque aquí no hay cambio de doctrina. No es que pasamos de creer en el rapto de la iglesia y ahora, bueno, nos hicimos amileniales. No, no, no. Seguimos creyendo en el rapto, pero estamos puliendo detalles. ¿Me explico? Eso es lo maravilloso. Me quedo con palabras de un predicador que dijo, bueno, la revelación ha sido progresiva, es decir, de menos a más, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada vez tenemos mayor luz, mayor revelación. Revelación en el sentido de palabra que venga de Dios para ser escrita y sea parte del canon bíblico, no hay más. Es decir, se escribió el Apocalipsis, desde ese punto no hay más revelación. Pero lo que hoy tenemos es una iluminación progresiva, es decir, a medida que avanza el tiempo y a medida que nos acercamos a los tiempos finales, vamos teniendo una mayor comprensión de ciertas áreas teológicas. Y estas no son palabras mías, esto es palabra, cierto, de un autor, no me acuerdo ahora a quién se lo escuché estos días, pero me pareció, digo, fantástico. Me gustó esa frase y la quiero incorporar para mí. Así como en la Biblia tenemos una revelación progresiva, hasta tener la plena luz, ya allí al llegar al libro de Apocalipsis, más luz el Señor no nos ha querido comunicar, también tenemos hoy una iluminación progresiva, es decir, el Espíritu Santo va trabajando en nuestra mente y nos va haciendo comprender. Y esto estaba escondido, entre comillas, en la propia Biblia. Ya analizamos el pasaje de Daniel capítulo 12, ¿se acuerdan? Que ya lo vimos, lo leímos incluso, donde dice que para los tiempos finales se iban a entender estas cosas. Eso es lo que está pasando. Para los tiempos finales se están entendiendo muchas cosas que antes no entendíamos. No había la tecnología, por ejemplo, lo que dijimos de los dos testigos. ¿Cómo puede ser? Se rompían la cabeza los hermanos que dos personas mueran en Jerusalén y todo el mundo en simultáneo los vea. No había tecnología para eso. Era algo que no se podía digerir. Y los que predicaron eso, por eso, gracias a Dios, por hermanos también que dentro de las falencias humanas que todos tenemos, se animaron a predicar estas cosas ya desde 1800, ¿cierto? Y hoy para nosotros es muy fácil que una imagen sea puesta allí en el templo de Jerusalén y que la imagen hable. Antes eso era inconcebible. Hoy, mis hermanos, les está hablando una imagen. Toquen la pantalla. Ustedes no me están tocando a mí, ni están tocando a sus hermanos. Están tocando una imagen que habla. Yo estoy, no sé, de mi hermano Johnny, tal vez, no sé, a 5.000, 10.000 kilómetros, no sé cuánta distancia hay entre Costa Rica y Argentina, pero no sé, vamos a suponer, estamos a 10.000 kilómetros y yo veo una imagen que habla y esa imagen se llama Johnny. Y veo otra imagen que habla y se llama Teresa y está allá en el norte de Chile. Hermanos, hoy es muy fácil una imagen que habla, pero ¿cómo se explicaba esto? No sé, 100 años atrás. No había manera de explicarlo. 200 años atrás, no había manera. Pero gracias a Dios, el tiempo ha ido avanzando, ¿cierto? Dios ha permitido estos avances tecnológicos y hoy se nos está haciendo más sencillo ver, ¿cierto?, lo que se avecina, lo que viene. Gloria al Señor por ello. Así que las tareas están bien. Vamos entonces al punto el punto número 7 de nuestro material. Sí, vamos a adentrarnos en lo que es la gran tribulación. La gran tribulación. Si uno quisiera marcar en la Biblia, en el Apocalipsis, por lo menos, qué es la gran tribulación, bueno, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, eso es la gran tribulación en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, para hacerlo sencillo, ¿no?
A propósito, a través del Facebook, yo he estado compartiendo así por encima, ¿cierto? Le he puesto Apocalipsis fácil como para que los hermanos que no están familiarizados tengan idea de qué trata cada capítulo. Después, si quieren, les comparto esos audios en el grupo de WhatsApp. Y también hagan lo que ustedes gusten. Si quieren, los escuchan. Si quieren, no los escuchan. No es parte de la clase. Es simplemente información, un material nada más. Si lo quieren regalar, lo quieren compartir, hermanos, están en plena libertad. Entonces, la gran tribulación, por lo menos de acuerdo a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, es desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. En el capítulo 6 va a aparecer el jinete del caballo blanco, el primer jinete del caballo blanco, porque hay dos en Apocalipsis. El primer jinete del caballo blanco va a ser el anticristo, ¿sí? Que eso aparece, él aparece en los primeros días, tiempos o meses de la tribulación. Eso es un tema a discutir. Y termina también con un jinete y un caballo blanco, que ese es Jesucristo. En Apocalipsis 19, la batalla de Armagedón. Entonces en Apocalipsis hay dos caballos blancos, hay dos jinetes. El del capítulo 6 es el anticristo, el del capítulo 19, cuando termina la tribulación, ese es el Señor Jesucristo. Bien, eso es información, simplemente para que ustedes lo tengan ahí. Bien, vamos a nuestro material. Tengo ya mis 5 tareas ya definidas para hoy, así que no se preocupen, no se desesperen. Ya tengo, les pido en general, sobre todo para cierto hermano de Costa Rica, que sea más breve. No, la verdad es un trabajo extraordinario, lo digo en broma esto, mi hermano, lo digo con cariño. Así es que, para que también me sea más fácil de leerlo. Bien, pero ya tengo mis cinco ahí tareas, ¿no? Que luego se las voy a compartir. Bien, la gran tribulación, capítulo 7, ahí estoy leyendo. Es importante remarcar, antes de entrar al desarrollo de este punto, que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Al menos eso creemos y sostenemos los pretribulacionales. ¿Se acuerdan que nosotros se supone que los que estamos aquí somos todos pretribulacionales? Es decir, creemos que Jesucristo viene por la iglesia antes de la tribulación. Pero hay quienes creen que el rapto de la iglesia tendrá lugar a la mitad de la tribulación. A ese grupo se le llama mid-tribulacionales, también se les llama meso con doble Z, mezzo sería en italiano, mezzo-tribulacionales o mid-tribulacionales. En cambio hay otros cristianos, ¿cierto?, que creen que la iglesia pasará completamente, totalmente por la gran tribulación, y esos hermanos son post-tribulacionales. Los tres grupos creemos en un reino milenial, pero la diferencia está, bueno, el rapto, ¿dónde lo ponemos? Al principio, antes de la tribulación, nosotros, los pretribulacionales. A la mitad de la tribulación, los mid-tribulacionales. Al final de la tribulación, los post-tribulacionales. Bueno, la primera tarea, anotando entonces, tiene que ver con eso. Analice brevemente, acuérdense de esa palabra, analice brevemente las posturas lo tienen escrito ahí en el material, mid-tribulacional y post-tribulacional. Si quieren hacen un cuadro allí, a ver, por lo menos de qué se trata, para estar informados, ¿cierto? No es la postura que normalmente nosotros asumimos, pero hay cristianos que tienen esta postura. Entonces, analice brevemente las posturas mid-tribulacionales y post-tribulacionales. Si quieren, insisto, hacer un cuadro sinóptico allí poniendo cómo es el desarrollo, buenísimo, ningún problema. Y la segunda tarea, esa era la primera tarea. La segunda tarea es, indique por qué usted cree en un rapto pretribulacional. Indique por qué usted cree en un rapto pretribulacional. Usted va a poner algunos textos allí y va a fundamentar, por supuesto, su opinión. Recuerden que es muy importante su opinión, no solamente el texto, sino uno quiere escuchar, porque, por ejemplo, usted va a predicar o predica o va a predicar en su iglesia, y entonces usted tiene que fundamentarlo, ¿cierto? Tiene que decir con algunas palabras suyas, ¿cierto? ¿Por qué usted cree en esta cosa o por qué usted cree en esta otra cosa?
Entonces, usted pone el texto allí. Por supuesto, el texto no hay que olvidarse. Uno cuando va a dar una opinión tiene que tener ciertos textos de referencias en los cuales uno se basa para su opinión. Eso es por supuesto. Pero ese texto tiene que estar acompañado también de sus propias palabras. ¿Por qué usted cree en esto, en aquello o en esto otro? ¿Bien? Bueno, esas son las dos primeras tareas. Otra cuestión a destacar, sigo leyendo, es la acción del Espíritu Santo en la gran tribulación. Algunos creen que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se va de este mundo con la iglesia en el rapto. Pero eso tiene algunas objeciones, ¿no? Primero, el Espíritu Santo fue el agente que apeló al arrepentimiento en la antigua dispensación. Es decir, el Espíritu Santo trabajó allí, por ejemplo, los días de Noé. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Allí estaba. Él estaba trabajando con la humanidad caída, con la humanidad rebelde. Allí estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, segundo, es quien actualmente convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Es decir, si una persona llega a estar convencida de que es pecador, de que necesita un Salvador y que si no va a ir a la condenación eterna, es por una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento hoy en día está trabajando y está convenciendo o queriendo convencer a los corazones humanos. Si en la tribulación, tercero, habrá salvación, y en efecto lo habrá, porque eso lo dice Apocalipsis, ¿no? Para aquellos que aún no les ha llegado el Evangelio, ¿quién les convencería si el Espíritu Santo no estará? Es una pregunta obvia. Es decir, porque ¿quién convence a la gente? Antes, ahora y más adelante, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no estuviera en la gran tribulación, ¿cómo alguien podría ser salvo? Es una pregunta que queda sin respuesta. Alguien dijo, un escritor de hace años atrás dijo, bueno, hay cassette con predicaciones. Pero un cassette con predicaciones no convence a nadie, a no ser que el Espíritu Santo use esa palabra. ¿Me explico? Yo puedo hablar mucho de la Biblia, pero si no está actuando el Espíritu Santo en la mente y en los corazones, no se produce la conversión. ¿Sí? Bien, no, es una respuesta que necesita cierto ser más convincente. Entonces dice, recordemos que la conversión es un acto sobrenatural del Espíritu de Dios en los corazones de los hombres. Por lo tanto, es falso que el Espíritu Santo de Dios no vaya a estar presente en este periodo de gran aflicción. Tiene que estar el Espíritu Santo. Segundo, ustedes leyeron Joel, ¿cierto? Leyeron Joel. En el capítulo 2 de Joel, ¿qué dice? En los postreros días, ¿qué va a hacer Dios? Y en los postreros días, ¿quién sabe el texto? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas. Amén, amén, claro. Fíjense, entonces, hasta está profetizado, hay textos, muchas gracias, mi hermana Noemí, hasta hay textos que atestiguan, que en los postreros días iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, padres, madres, hijos, hijas, siervos, siervas, profetizarán, soñarán sueños, verán visiones, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, y eso está hablando de cierta batalla de Armagedón específicamente, aunque entendemos que el día de Jehová es toda la tribulación. Pero el Señor lo va a hacer, entonces está atestiguado que el Espíritu Santo va a estar actuando. ¿Cómo dicen algunos que se va a ir? No puede ser, sería eso contradictorio con la misma escritura. Esta ironía, sí, escucho. Una preguntita. De lo que profetizó Joel, una parte también fue derramada en el tiempo de Pentecostés, pero no fue su totalidad, porque claro. Pedro lo dice, y todavía falta que se cumpla de esa profecía, que es para el final de los tiempos. Claro. En la Biblia hay muchas profecías, gracias mi hermana Teresa, en la Biblia hay muchas profecías que se llaman técnicamente de doble cumplimiento. Es decir, que tuvieron un cumplimiento parcial en la historia, pero todavía apunta a un cumplimiento futuro. En el mismo Joel, que ustedes lo leyeron en dos versiones, yo también me tomé el trabajo de leerlo en dos versiones, como yo les dije, estoy haciendo las tareas a la par de ustedes, vemos allí claramente que no solamente ese pasaje que nombramos recién, el del derramamiento del Espíritu Santo, tuvo un cumplimiento parcial en Pentecostés, pero todavía queda un cumplimiento futuro, un cumplimiento escatológico. Entonces, esa profecía es de doble cumplimiento. Pero también tenemos la invasión de las langostas. ¿Por qué?
Porque Joel comienza con una plaga de sus tiempos. Es decir, Joel está hablando en principio para una plaga que se daba en ese momento en la nación de Israel, la plaga de langostas. Pero obviamente por las alusiones y por lo que dice el pasaje y lo relaciona con el día de Jehová, tiene que ver con un evento futuro, un evento escatológico. Y tiene que ver entonces con las langostas que presenta, langostas demoníacas en este caso, que presenta el capítulo 9 de Apocalipsis en medio de la gran tribulación. Entonces, tiene un doble cumplimiento. Joel lo apuntó seguramente a sus días, pero el Espíritu Santo también hizo que tuviera una aplicación en los postreros tiempos. Entonces, Joel se ha cumplido parcialmente, ha tenido cumplimientos parciales, pero todavía queda un cumplimiento final y definitivo de las langostas, del derramamiento del Espíritu Santo. En Daniel también tenemos otra profecía de doble cumplimiento, la abominación desoladora, también lo dijimos en clases anteriores. Por allá, por el 170, 160, no me acuerdo la fecha exacta, Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el templo de Jerusalén. Eso se llamó la abominación desoladora. Pero el Señor en su mensaje de Mateo 24 dijo, cuando veáis en el lugar santísimo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, cualquiera diría, pero si eso ya se cumplió, entonces es una profecía de doble cumplimiento. Tuvo un cumplimiento parcial con Antíoco Epífanes en el 160, 170 a.C. y tiene un cumplimiento a futuro con el anticristo sacrificando en el templo que se va a construir en los días de la tribulación. Eso es normal en la Biblia, encontrar profecías de doble cumplimiento. Hay muchísimas, muchísimas, ¿sí? Así es que lo que usted me dice, mi hermana, está muy bien. Ahora, esta errónea interpretación, ¿no?, de que el Espíritu Santo no va a estar, porque ese es el tema que estamos siguiendo aquí, viene de no comprender Segunda de Tesalonicenses 2:7, que habla allí de lo que lo detiene, al anticristo está hablando, hasta que lo que lo detiene sea quitado del medio. Bueno, la tercera tarea tiene que ver con esto, anotando por favor. Tercera tarea, son 5 nada más, así que no se preocupen. Tercera tarea, exprese o explique con algunos comentaristas la frase lo que lo detiene. Repito, explique o exprese mediante algunos comentaristas la frase, entre comillas, lo que lo detiene, de Segunda de Tesalonicenses 2:7. Dios bendiga a mi hermana Susana también, que está con nosotros. No la habíamos saludado. Entonces, si nosotros interpretamos que lo que lo detiene es el Espíritu Santo, y si interpretamos que el Espíritu Santo se va, ¿cómo va a haber conversión? ¿Y cómo se va a cumplir la profecía de Joel, que dice que el Espíritu Santo va a ser derramado en esos días abundantemente? Bueno, entonces, que se vaya el Espíritu Santo no es la respuesta más apropiada y más acertada. Bueno, pero esa es la idea. Bueno, analizarlo, a ver qué opina este comentarista, qué opina aquel, qué opina este otro. Después vamos a compartir algunos comentarios. Ya el otro día mi hermano Johnny nos compartió uno. Yo le voy a compartir uno o dos más, como para que tengan material ahí. Recuerden que los comentarios son buenísimos, pero son esos, son comentarios, ¿sí? A veces pueden diferir y a veces pueden ser contradictorios entre ellos. Bueno, uno tiene que formar un criterio. Por eso acá no le estamos pidiendo a nadie que tenemos que tener una postura unificada en todo. No, no, no. Usted tiene que formar su criterio. Usted también participa en una iglesia, usted tiene su pastor, entonces también usted tiene que preguntarle en su momento a su pastor, ¿cuál es nuestra postura en relación a? Bueno, y saque también las conclusiones, ¿cierto? Es decir, uno tiene que formar un criterio bíblico. Aquí le vamos a compartir sin duda buen material, pero a veces ese material, las posturas van a ser chocantes, no necesariamente van a coincidir. Lo que sí le podemos decir es que le vamos a compartir buen material, eso sí. Pero después, cierto, cada uno tiene que formar un criterio personal, un criterio particular. Acá nadie tiene que llegar a decir
yo quiero tener la postura del pastor Mauricio en todo. No, de ninguna manera. No es nuestra pretensión, de ninguna manera. Usted tiene que formar su criterio, un criterio serio delante del Señor, saber en qué cree y por qué lo cree. Y tener una convicción, ¿cierto? Tener una convicción firme. Y por supuesto, ciertos temas, sería bueno que en algún momento que usted tenga la posibilidad de charle también con su pastor local, ¿cierto? Porque la idea es ayudar, es colaborar, no de ser de piedra de tropiezo ni de choques doctrinales. Siempre queremos colaborar, nada más. Bien, esta errónea interpretación, sigo leyendo, viene de no comprender 2 de Tesalonicenses 2:7. Lo que lo detiene, la aparición del anticristo, de eso estamos hablando, es el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Bueno, eso es una opinión también, porque el texto en realidad no lo dice, pero eso es una opinión. Bien, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, entonces el hombre de pecado podrá actuar a sus anchas. El Espíritu Santo, como dice, bueno, ahí se está citando un autor, Harold Wilmington, actúa como dique de contención e impide que el anticristo se manifieste. Entonces Wilmington, esto está tomado del auxiliar bíblico portavoz, no sé si alguien lo tiene, el auxiliar bíblico portavoz, dice que el Espíritu Santo actúa como un dique, es decir, que el Espíritu Santo está ahí. Ahora, el Espíritu Santo lo que hace es esto, permítanme hacerlo aquí con mis manos. Abre las compuertas y permite el avance del anticristo, pero sigue el Espíritu Santo estando en la tierra, no que el Espíritu Santo se va. Es distinto. Entonces la explicación de Wilmington es esta. El Espíritu Santo es como un dique de contención, impide el avance de la maldad, el avance del anticristo, ¿cierto? Que él tome el gobierno mundial y todo esto. Pero en un momento él ya no le va a impedir. Se van a abrir las compuertas y el Espíritu Santo va a permitir que el anticristo avance. Bueno, esa es la explicación de Wilmington. Entonces Wilmington lo que está diciendo es, no se va. Lo que lo detiene es esto, es la postura que el Espíritu Santo tiene hoy ante el avance de la maldad. Pero en algún momento él va a permitir, según el plan y el propósito de Dios, ¿no? Y el tiempo de Dios, por supuesto. Bien, pero esa es una explicación de Wilmington. Bien, ahí tienen la tarea, entonces la tercera tarea. Letra A, acerca del anticristo. Vamos a analizar un poquitito este personaje. Acá pusimos en el manual algunas características. Hay mucho que se ha escrito del anticristo. Lo primero que les digo, hermanos, lo primero que les digo del anticristo es no pierdan el tiempo. Esto es una opinión, ¿cierto? Una opinión. Usted la puede tomar o dejar. Pero no pierda el tiempo en andar buscando quién es el anticristo, si es Vladimir Putin, si es el chino no sé cuánto, o el coreano loco ese que está lleno de misiles hasta abajo de la cama. o es Obama o es Donald Trump. No hay que entrar en eso, porque el anticristo bíblicamente no se va a manifestar hasta que la iglesia sea quitada. Entonces, querer verlo ahora es medio como perder el tiempo. Si alguno quiere hacerlo, bueno, hágalo, hermano, yo no le puedo prohibir nada, pero en mi opinión, yo no me sumo a andar identificando quién es el anticristo. Y muchos afirman, el Papa es el anticristo. No, el Papa no puede ser el anticristo. El Papa es funcional al anticristo a lo sumo, pero el Papa no es el anticristo. Y no puede serlo, porque el Papa representa al sistema religioso mundial, al movimiento ecuménico mundial de católicos y de evangélicos que están en el movimiento ecuménico y que son funcionales, son serviles a los planes del anticristo, pero el Papa no es el anticristo. Eso hasta bíblicamente se puede demostrar, ¿no? Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. De hecho, allí nos dice que el anticristo va a destruir a este sistema, va a destruir el Vaticano, va a destruir Roma, y está escrito allí, Apocalipsis capítulo 17. Así es que el Papa no puede ser el anticristo, aunque hay muchos videos en internet que afirman que el Papa es el anticristo, pero no, bíblicamente no puede ser. Pero bueno, veamos un poquitito, y la tarea también tiene que ver con el anticristo, la cuarta tarea. Pero vamos a avanzar. Letra A, acerca del anticristo. Su venida predicha. Bueno, así hay varios textos que ustedes los pueden ir leyendo, ¿cierto? Donde nos asegura de que este anticristo, este que se opone a Cristo, va a venir. Como persona, hay algunos textos así que nos dice que será atrayente y poderoso, sin duda. Tendrá un carácter inicuo y blasfemo. Así como cuando se habla de Cristo se habla del misterio de la piedad, cuando se habla del anticristo se habla del misterio de iniquidad. Fíjense qué nombre es parecido, pero son lo opuesto.
Cuando se habla de Jesucristo, Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando habla de Pablo del anticristo, dice el misterio de iniquidad. Hay como una asimilación allí de conceptos, pero el resultado es totalmente distinto. Cristo, misterio de piedad. Anticristo, misterio de iniquidad. Así lo describe Pablo al carácter, ¿no? y a la línea, a la trayectoria que tiene cada uno. Hará un pacto de paz con los judíos. Bueno, Daniel 9:27 es el pasaje clásico, Isaías 28:14 habla del pacto de paz. Por una semana dice, y esas son semanas de años, ¿sí? Tenemos que entender eso. Por una semana el anticristo va a hacer un tratado de paz. Es decir, que cuando asuma el anticristo va a asumir con un tratado de paz con el pueblo judío va a poder reconstruir el templo y van a volver a hacer los sacrificios, ¿no? Pero a la mitad de la semana, también lo dice allí Daniel 9:27, romperá unilateralmente ese pacto de paz y comenzará la persecución del pueblo judío por parte del anticristo. Eso lo tenemos ahí en Daniel 9:27. Lo romperá unilateralmente, bueno, a eso se le llama la abominación desoladora, cuando él se autoproclama el Mesías, cuando él entra al templo. Bueno, no les quiero dar yo un montón de detalles más porque ustedes tienen una tarea. Se cree que será un judío. Bueno, esto lo pusimos hace un tiempo. Yo creo que se cree que será un gentil. Así es que me puedo desdecir y no va a haber ningún problema. A veces es bueno desdecirse. Se cree que será un gentil. Yo hoy a la luz de, qué sé yo, de lo que uno lee, de lo que uno escucha, es más probable que sea un gentil, ¿no? Porque tiene que salir del mar. El mar es el Mediterráneo. Tiene que ser, digamos, del tipo de los emperadores europeos, emperadores romanos, quiero decir. Así es que el falso profeta, sí, yo creo que va a ser un judío, pero el anticristo más bien es probable que sea de la Unión Europea, a diferencia. Así que si lo quieren corregir ahí no hay ningún problema, el material es de ustedes. Muy probablemente nacido en el extranjero, eso sí, porque lo más probable es que nazca en otro lugar. Se autoexaltará y exigirá adoración como Dios. Bueno, ahí tienen los pasajes, Apocalipsis 13 lo describe allí bien, Daniel 11. Dirigirá a los ejércitos humanos, es decir, las naciones cabritos, contra el Señor Jesucristo en su descenso a esta tierra, allí en la guerra de Armagedón, ¿no? Tendrá lugar entonces justamente la batalla de Armagedón. Y su destrucción en esta batalla y lanzamiento al lago de fuego será entonces el primer habitante del infierno, junto con el falso profeta, si ustedes quieren agregar ahí. Esto es importante, mis hermanos. No hay nadie, hasta el día de hoy no hay nadie en el infierno. La creencia popular ha puesto al diablo en el infierno. El diablo no vive en el infierno, ni los demonios viven en el infierno. No hay personas en el infierno. Si estamos entendiendo infierno como sinónimo de lago de fuego, hay que ver qué entendemos por infierno, porque ese es un problema. ¿Sí? Hay que ver qué entendemos por infierno. Pero, de acuerdo a la Escritura, estoy yo equiparando infierno, lago de fuego. ¿Se entiende? Yo sé que no son sinónimos, pero a ver si entendemos esta parte. Lo estoy haciendo sinónimos. Lo que nosotros, en nuestra mente, cuando pensamos en el infierno, es fuego, azufre y gente quemándose. No hay nadie allí. Porque eso sería sinónimo mentalmente del lago de fuego. No hay nadie allí. Recién, al final de la batalla de Armagedón, dice allí que el falso profeta y el anticristo, es decir, la bestia, son arrojados al lago de fuego. Ellos son los primeros dos que lo estrenan, el anticristo y el falso profeta. Si entendemos infierno como sinónimo de lago de fuego, que no todo el mundo lo entiende así. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Bien. Ahora, si pensamos en infierno como sinónimo de lago de fuego, Satanás no vive allí, porque él no está en el lago de fuego. La Biblia nos presenta a Satanás viviendo, ¿cierto?, en el espacio exterior, mínimamente en el segundo cielo con acceso al tercero. También eso es discutible porque algunos hablan de 7 cielos, otros hablan de 3 cielos. Bueno, lo veremos cuando subamos y ahí contamos a ver a la pasada y cuántos son.
Sabemos que mínimamente son 3. Yo no voy a entrar en esa discusión porque no viene al caso. Pero, a ver, en el lago de fuego, si para nosotros mentalmente eso es el infierno, ahí no hay nadie. Ni el diablo está ahí. Ahí no hay nadie. ¿Sí? Porque el diablo y los demonios, un grupo por lo menos, como dice Efesios capítulo 6, son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es su morada. Allí viven. Allí están. Otro grupo sabemos que están allá en un lugar llamado abismo, ¿cierto? Están encerrados, una prisión demoníaca. Hay otro grupo que está en el Tártaro, esa es la palabra griega. Esos no salen nunca más hasta el juicio final. Los demonios del abismo sí van a salir, sí van a poder ser liberados en un momento a la mitad de la tribulación más o menos. ¿Sí? Capítulo 9 de Apocalipsis. Bien, pero no la compliquemos ahí con la demoniomanía. Es tema de otra materia eso, ¿no? La demonología. Bien, entonces su destrucción, estamos hablando del anticristo, está en esta batalla de Armagedón y su lanzamiento al lago de fuego. Entonces será el primer habitante del infierno junto con el falso profeta, ¿cierto? Son los 2 primeros habitantes. Cuarta tarea. Nos queda una más para darle. Anoten, por favor. Cuarta tarea. Mencione por lo menos 5 características extras del anticristo. O sea, extra a las que están escritas acá. Hay muchas en realidad, hermano, hay muchísimas. La Biblia da bastante información. Otra vez, mencione por lo menos 5 características extras del anticristo. Y ya que estamos, la última tarea, la 5, porque tiene relación. 5. ¿Puede tener alguna relación? Repito, ¿puede tener alguna relación la ideología de género con el anticristo? Repito, ¿puede tener alguna relación la ideología de género con el anticristo? Obviamente que usted puede poner sí, no, pero tiene que fundamentarlo y tiene que basarse en algún texto bíblico para tener su opinión, ¿cierto? Esa es la idea. Bien, esas son las 5 tareas nada más, así que ya no les voy a dar más tarea por esta vez. Bien, vamos entonces, eso acerca del anticristo, ¿no? Hay mucho material, hay mucha información, hay muchas predicaciones acerca de ese tema. Pero otra vez, volvemos al principio. Cada uno tiene que formar un criterio. Acá no le estamos imponiendo una visión particular, ¿sí? Una visión particular. Cada uno tiene que formar su criterio. Tiene que estudiar la palabra, ver si estas cosas son así, como hacían los hermanos de Berea. Así tal cual, ni más ni menos. Letra B, acerca de Israel. Bueno, Israel será restaurado, estamos hablando, ¿cierto?, de la venida del Señor, a su propia tierra. Claro, ahí tenemos varios pasajes. Se restaurará el templo y la adoración. También, por supuesto, Israel va a volver a tener su servicio de adoración. Tercero, tendrá un pacto confirmado con el anticristo, el cual será quebrantado por a la mitad de la gran tribulación, o a la mitad de la tribulación. Israel, en cuarto lugar, pasará por la tribulación, a diferencia de la iglesia. Por eso creemos que hay 2 pueblos. Uno es la iglesia, otro es Israel. Tienen, tienen un recorrido distinto, ¿cierto?, acerca de la escatología. Entonces Israel en cuarto lugar pasará por la gran tribulación. En quinto lugar, serán misioneros a las naciones llevando el evangelio, al menos un remanente de ellos, los 144.000, de ellos estoy hablando. Serán misioneros a las naciones llevando el evangelio. Y en sexto lugar, Israel y Judá estarán unidas. Acuérdense que ellos estuvieron mucho tiempo
separados, ¿no? El reino del norte, el reino del sur, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Bien, hay profecías allí en Ezequiel, en Jeremías, en Zacarías, de que Israel y Judá van a volver a ser una, ya no van a estar más divididos como nación. Bien, eso acerca de Israel. Acerca de las catástrofes, bueno, para la otra semana ya tengo aquí una tarea en mente, ¿no? Una tarea en mente. No se las voy a dar esta semana, pero la semana que viene tiene que ver con las catástrofes y este panorama de las plagas, ¿no? Los sellos, las trompetas y las copas. Sí, mi hermano. Tal vez para devolverme, pastor, a este último punto que decías que serán los misioneros a las naciones llevando el evangelio, al menos un remanente de ellos, ¿verdad? Y cuando, bueno, claramente eso se habla de los 144,000 que habla la Biblia, pero lo que ahorita se me vino así rápido a la mente es, ¿quién va a querer ese privilegio, digamos? ¿Quién va a quererlo? Ajá, ¿quién va? Digamos, uno lo pensé así rápido, digo yo, porque digamos, es un remanente que se queda para predicar y llevar la palabra a los que se quedaron, ¿verdad? Pero esos también fueron escogidos para ser llevados con el Señor. Sí, ¿verdad? Pero le dijeron, ustedes están para irse, pero no, se van a quedar porque los necesito para otra cosa. Es una buena... No lo había pensado así, pero... primero, si fuera así, no creo que ni ellos mismos lo sepan. Pienso yo, ¿no? Sí. A ver, lo que mi hermano está planteando es que, a ver, ante la posibilidad de que esos 144,000 sean hermanos ya convertidos para la época anterior a la tribulación, que el Señor decide que ellos no participan del rapto, son todos judíos mesiánicos y que el Señor los utiliza para llevar el evangelio, ¿no? ¿Interpreté bien? Correcto. Bien, interpreté bien entonces. Claro, yo creo que si eso fuera así, ni ellos mismos lo saben. Si fuera así, cierto, yo no estoy afirmando que sea así, pero es una postura interesante. A mí me parece, insisto, porque en Apocalipsis uno tiene, en toda la profecía en general, uno tiene que tener cuidado con lo que dice, porque al no estar cumplido y a la vez de ser símbolos, uno le puede poner de más tranquilamente. A mí me parece que ellos se van a convertir al principio de la tribulación. Perdón, ni siquiera en la tribulación. Se van a convertir al Señor luego del rapto. Me parece a mí. ¿Por qué digo esto? Porque entre la resurrección y el nacimiento de la iglesia hubieron 50 días. ¿Cierto? Entre la resurrección del Señor, que es la fiesta de las primicias, se ofrece la gavilla cebada, correcto, hasta la fiesta siguiente, que es Pentecostés, ¿cierto? Fiesta de las semanas, hay 50 días. En esos 50 días, técnicamente o proféticamente no pasó nada. El Señor se apareció, vino, comió con ellos, comieron un pescadito asado, pero proféticamente, en el cuadro escatológico, no pasó nada, no hay nada allí, nada. Hasta que viene Pentecostés y ahí sí hay un cuadro profético. Luego de la batalla de Armagedón, me fui al final ahora de la tribulación, luego de la batalla de Armagedón, antes de que empiece el reino milenial, hay 75 días. Y este número está puesto allá en Daniel. Perdón, en el mismo Apocalipsis. Bienaventurado el que llega a 1335 días, cuando la tribulación terminó en 1260 días. Es decir, cuando termina la tribulación, hasta que empiece el reino milenial, hay 75 días. Pienso yo, es una opinión nada más, yo no encuentro el texto, que si hay 50 días entre la resurrección y el Pentecostés, hay 75 días entre el Armagedón y el inicio del reino milenial, supongo yo que entre el rapto y el inicio de la tribulación tiene que también haber un tiempo X allí. 2 meses, 50 días, 75 días, no lo sé, es una opinión. Por opinar, simplemente por deducción nada más, pero no es que yo tenga un texto allí, pero a mí me parece que hay
De hecho, cuando se nombra a los 144.000, antes de que empiecen los juicios, dice allí que se detuvieron todos los vientos de la tierra. ¿Hasta qué? Hasta que hubiéramos sellado en su frente a estos 144.000. Y eso a mí me suena, no va a haber ningún juicio, no va a comenzar ninguna catástrofe, no va a comenzar la tribulación hasta que Dios no haya tratado con esos 144.000. Sí, es que ahí me estaba recordando también de lo otro, que iban a ser personas con una marca o un sello especial, sí, que no iban a poder ser, no iban a llevar esa tribulación. Exactamente. Y no es claro en el capítulo 15 que aparecen otra vez los 144.000 en Sión con el Cordero. La pregunta es, ¿fueron alcanzados por el anticristo y fueron muertos? Pareciera que no. Pero ¿cómo llegaron a la Sión con el Cordero? ¿Por rapto? Nos deja una incógnita, un signo de pregunta allí. ¿Por qué? Me los presentó al principio, antes que empezara cualquier viento sobre este mundo, primero tienen que recibir el sello. Está claro que el anticristo no los va a poder dañar, no los va a poder contra ellos, porque tienen el sello de Dios. Es más, dice que las plagas no van a afectar a los que tienen el sello de Dios, solo a los que tienen el sello de la bestia. Y me aparece en el capítulo 15 los 144.000 con el Cordero cantando en Sión. Y Sión, la mayoría de los autores dice que es la Sión celestial. ¿Cómo llegaron allí? ¿A través de un rapto solamente para los 144.000? No sé, yo pienso que puede ser, pero otra vez, la Biblia nos presenta cuadros, ¿cierto? Ahora, no tenemos todos los eslaboncitos en el medio. Acá sí que hay eslaboncitos perdidos por allí que son difíciles de... ¿Vieron cuando uno quiere enganchar? A veces mi esposa tiene así una cadenita, bien chiquitito los eslabones, y me dice, enganchame acá en el... Y yo estoy ahí, que nada puedo enganchar esto. Bien, a veces pasa así con la profecía, no le podemos enganchar ahí, ¿cómo va? Sí, mi hermana, perdón. Pastor, mira acá en el Apocalipsis 14 dice, y cantaban un cántico nuevo, 14:3. Dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 140 y de los 4 seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. Ay, se nos congeló. Se congeló, sí. Sí, se nos congeló. Pero sí, es el capítulo 14. Yo dije 15 recién, pero no, es el 14 el que está leyendo la mano. Bien, entonces pienso yo, otra vez insisto, volviendo a tu intervención, mi hermano Johnny, pienso yo que van a ser ellos tratados por Dios antes de que empiecen los juicios de la tribulación. Por eso creo yo que está ese momento allí de que 4 ángeles detienen los 4 vientos de los 4 ángulos de la tierra. En el capítulo 7, eso sí es el capítulo 7, dice, hasta que no sean sellados estos siervos o hijos del Señor, o estos 144.000, como quiera que les llame ahí, ¿no? Y después creo que una vez que Dios trata con ellos, ahí van a comenzar la serie de juicios, ¿no? Pero bueno, es una opinión, es una interpretación simplemente. Apocalipsis da para varias interpretaciones, ¿no? Fíjense que acerca del rapto, las iglesias no se ponen de acuerdo en general si es al principio, a la mitad o al final. Yo creo que es al principio, pero bueno, otros no lo creen así. Bueno, ¿qué le van a hacer? Son hermanos míos igual, no hay problema. Y hay una cuarta postura que yo no la mencioné, que son los de los raptos parciales.
A medida que avanza la tribulación, Dios se va llevando distintas personas. Sí, está esa, sí. En serio, no bromeo. Sí. Esa no la escuché. Dice, usted pasó la prueba, usted sí, vámonos, pero todavía no, siguen los siguientes. Claro, pero hay iglesias que creen eso en realidad. Es una cuarta postura. Yo no la mencioné porque es la menos conocida, pero hay iglesias que enseñan los raptos parciales. Y bueno, a medida que va avanzando la tribulación, Dios, yo no sé qué criterio usan ellos, pero así Dios se va llevando distintas clases de personas. Bueno, está bien, no hay problema. Y hay otros que no creen directamente en el rapto, así que tenemos una quinta postura allí. Así que bueno, vieron, es la misma Biblia, pero depende cómo uno la interprete. Por eso a veces uno tampoco puede ser tan tajante ni rápidamente clasificar de hereje a aquel que no coincida conmigo. No, eso no debemos hacerlo. Acerca de las catástrofes, vamos ahí, los sellos. Yo puse allí entre paréntesis, y esto sí es una opinión mía. Esto se lo digo yo, hay una opinión mía aquí. En mi opinión, según Sanguchito, dijo un chileno, en mi opinión, a mí me parece que los sellos son el panorama general, ¿sí? Pero eso es una opinión. Hay otros autores que dicen que los sellos son el primer segmento, 2 años, 4 meses, después vienen las trompetas, 2 años, 4 meses, después vienen las copas, 2 años, 4 meses, en total 7 años. ¿Sí? Algunos lo dividen así, otros lo dividen así. Bueno, los sellos es el panorama general, las trompetas también es el panorama general y las copas también son el panorama general, nada más que con los juicios intensificados. Bueno, está bien, no hay problema. Otros dicen que los sellos son los primeros 3 años y medio y los otros segundos 3 años y medio se dividen más o menos a la mitad, las trompetas y después las copas. ¿Cuál es la que tiene razón? Bueno, elijan. Si eligen otra que no es la que yo elegí, pues no hay problema. Pero es difícil colocar cada juicio en el lugar exacto, porque insisto, a veces como que nos faltan eslabones allí para terminar de armar el rompecabezas, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a ver acá es los sellos como un panorama general, como si el Señor nos relatara, bueno, toda la tribulación va a tratar de esto, pero después en detalle nos habla de los primeros 3 años y medio con las trompetas y en detalle los segundos 3 años y medio con las copas. Bueno, puede ser así o puede no ser así, eso es opinable. El primer sello, bien, ahí simplemente es un comentario, Apocalipsis capítulo 6, ahí empieza la tribulación. Es un caballo blanco con un jinete que sale a conquistar el mundo. Es el anticristo, obviamente, está imitando a Cristo. Conquista mediante acuerdos de paz o falsa paz, porque él sale con un arco, dice, venciendo y para vencer, pero no, es decir, tiene poder pero no lo utiliza. Él no llega por un golpe de Estado, digamos, él llega por la vía democrática al gobierno, ¿cierto? Es decir, es un hombre muy poderoso, pero no necesita usar la fuerza para lograr el poder mundial. Pero todo esto, insisto, va a ser durante el periodo de la tribulación. El segundo sello, es decir, lo primero que va a aparecer en la tribulación, creo yo que después del rapto hay un pequeño periodo, eso es una opinión nada más, no sé de cuánto tiempo, 2 meses, 3 meses, Dios dirá, y recién allí comienza la tribulación. Así que yo por lo menos creo que no es al día siguiente el comienzo de la tribulación. El segundo sello, cuando el Señor abre el segundo sello, Apocalipsis 6, versículos 3 y 4, por el color rojo del segundo caballo se entiende que la paz fue quitada, se inicia la guerra dentro de los primeros 3 años y medio. Ahora, cuando hablamos de guerra allí, hablamos de batalla cuerpo a cuerpo, porque la espada que lleva ese segundo jinete es una espada corta, se llama macaira, en griego, macaira. La macaira es una espada de cuerpo a cuerpo. Entonces, más bien, dicen varios comentaristas, que se refiere esto a una guerra civil, no nación contra nación, sino las luchas internas. Es decir, no sé si hay conflicto interno allí con algún grupo en Costa Rica, en Chile hay cierto conflicto interno con un sector mapuche, en Argentina también lo ha habido, en España con los de allí, los de
Barcelona, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bueno, se me fue el nombre. Los vascos no, aunque también hay problemas con los vascos. Pero, bueno, ya está, se me fue el nombre, no importa. Entonces, lo que dicen muchos comentaristas, esto no es un alzamiento de una nación contra otra nación, sino las batallas internas, las rebeliones, las guerras civiles. A eso se refiere, porque la espada que lleva este jinete es la espada corta, lucha cuerpo a cuerpo. Habían dos clases de espada, la macaira, que es esta, y después estaba la rompaya, que es una espada grande, la espada tipo gladiador, no es esa. Bien, al tercer sello, Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, el caballo negro trae hambre al mundo, la balanza indica la racionalización de los alimentos, dice allí que un denario, se nombra allí un denario. El denario es el jornal de un obrero, lo que un obrero gana en el día. ¿Cuánto gana usted en el día? Bueno, no lo sé, en Costa Rica será un precio, en Chile otro, en Argentina otro, pero lo que usted gana por día, en el periodo de la tribulación, lo que usted gane por día le va a alcanzar simplemente para el pan, nada más. No alcanza para otra cosa. Es decir, los precios se fueron a las nubes, no alcanza nada. Una porción miserable para el pan, nada más, no va a alcanzar para otra cosa. Solo alcanzará para una porción miserable de alimento, ¿no? Una décima parte de lo habitual, porque ese es el costo, ¿no? Normalmente uno con un denario, el pan le costaba la décima parte de un denario. ¿Sí? La décima parte de un denario le alcanzaba para comprar el pan. Ahora, todo el denario le va a alcanzar solo para comprar el pan. Es decir, los precios se van a ir a la estratosfera. ¿Sí? Una inflación terrible. Eso nos lleva a que habrá, por supuesto, una gran inflación y por ende, una devaluación de las monedas. Allí hay un tema interesante que se discute a veces, ¿no? Porque en este sello, en el tercer sello, dice, pero no toques el vino ni el aceite. No toques el vino. Y muchos se rompen la cabeza, pero ¿qué tiene que ver el vino y el aceite? ¿Qué tiene que ver el vino y el aceite? Y estaba buscando material acerca del vino y el aceite, y Joel me dio la respuesta. Leyendo Joel me dio la respuesta. Porque en Joel, ustedes al igual que yo, leyeron un trío. Trigo, vino, aceite, en varios lugares. Trigo, vino, aceite. Trigo, vino, aceite. Trigo, vino, aceite. Porque son las necesidades básicas del hombre, por lo menos para el pueblo judío. Trigo, vino y aceite. Como acá se refiere a juicios parciales, se hirió el trigo, pero no dañes el vino y el aceite, la tercera parte. La tercera parte, después va a hablar, la tercera parte de los árboles, la tercera parte de las aguas, la tercera parte de los mares, la tercera parte de las naves, la tercera parte de la luz solar, y en este caso, el alimento básico, según Joel, es trigo, vino, aceite. Se hiera el trigo, no toques el vino y el aceite, son juicios parciales. Bueno, yo le encontré esa explicación, yo digo, claro, porque es coincidente, porque las trompetas, siguiendo esta interpretación, las trompetas serían un detalle específico de los 3 primeros años y medio, y acá estamos dentro de los 3 primeros años y medio, es razonable entonces que se dañe solo el trigo, pero no el vino y el aceite, porque ahí tengo un tercio del mantenimiento básico, elemental de un ser humano, de acuerdo a cómo se ve desde el punto de vista judío, el trigo, el vino y el aceite. Bien, yo le encontré esa explicación leyendo Joel, no lo había visto así. Bien, cuarto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. El caballo amarillo pálido representa la muerte. La muerte reclama la parte física de los hombres, mientras que el Hades, es decir, este es un caballo con 2 jinetes. Viene adelante la muerte y atrás viene sentado el Hades. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Es un caballo con 2 jinetes. El Hades, que sigue, reclama el alma. El total de muertos en estos primeros cuadros es de la 4ª parte de la humanidad, es decir, más o menos unos 1.500 millones de cadáveres. Una cosa impresionante. El quinto sello, tenemos los versículos ahí, capítulo 6, versículos 9 al 11. Esta acción se desarrolla en el cielo y evidencia la gran cantidad de personas que han sido salvas durante este periodo, todas ellas víctimas de la persecución del anticristo. Acerca de esto también vamos a tener un trabajo la semana que viene, un trabajo interesante, acerca de cómo se salvan las personas en la gran tribulación. Una tarea también interesante. Sexto sello, capítulo 6, versículos 12 al 17.
se desata una serie de desastres ecológicos, un terremoto como nunca jamás ha habido, el oscurecimiento solar cual tela de silicio, una tela oscura, enrojecimiento lunar, probablemente un efecto visual dadas las grandes nubes de polvo en suspensión, ¿no? Guerra química, bacteriológica, bueno, todo lo que ustedes quieran, y por supuesto guerra nuclear, se convertirá en sangre, dice allí, ¿no? Una lluvia de meteoritos con efectos devastadores y la visión de un Dios airado ante el cual toda isla y montaña se removerá de su lugar y los hombres desearán poder eludir su formidable presencia. Así termina, digamos, hasta el sexto sello, porque el séptimo sello va a ser el anuncio de las trompetas nada más. Es decir, el séptimo sello no es tanto un juicio, sino que es un anuncio. Y cuando lleguemos a la sexta trompeta, no es tanto un juicio, es un anuncio. En eso coincide. El séptimo sello es un anuncio. La séptima trompeta es un anuncio. Y la séptima copa es un anuncio. No sé si le prestaron atención a ese detalle. Es decir, que las plagas son en realidad 6. 666. 666. Las plagas, no lo tomen con el número de la bestia, simplemente estoy diciendo que son 6, 6 y 6, ¿no? En el orden que fueren. Claro, porque el séptimo sello es un anuncio, la séptima trompeta es un anuncio y la séptima copa es un anuncio. Entonces, básicamente las plagas son 6 en el primer cuerpo, 6 en el segundo cuerpo y 6 en el tercer cuerpo. Y el séptimo simplemente se lo deja allí para anuncios, ¿no? De hecho, en la última copa, el ángel la arroja por el aire y dice, hecho está. Es todo lo que dice. Como si dijeran en la cruz, consumado es. Hecho está. Este ángel ahora dice, hecho está, pero en este caso la ira de Dios. En el Calvario, ¿cierto? El perdón de nuestros pecados, nuestra redención. Pero allí con la séptima copa, el hecho está, el consumado es, acerca de la ira de Dios por causa del pecado del hombre, ¿no? Y en el séptimo sello, Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, se produce un silencio que presagia la catástrofe. Otra vez. La apertura de este sello es el indicador de una nueva serie de juicios, las trompetas. Las últimas 3 trompetas son llamadas ayes, lo cual parece indicar que son de carácter más severo que las anteriores. De acuerdo a nuestra interpretación, cuando vamos al séptimo sello, tendríamos que volver al principio de la tribulación para que nos dé más detalles de los primeros 3 años y medio. Vamos a ver el cuadro. Dan vuelta 1, 2, 3 hojitas, 4 hojitas. Y acá tendríamos el cuadro. ¿Tienen este cuadro ahí? ¿Sí? Si tienen, busquen este cuadro y veamos. Este es un posible cuadro, ¿cierto? Ustedes tienen una tarea acerca de este cuadro. Fíjense que cuando les pedí la interpretación mid-tribulacional y post-tribulacional, estaría bueno hacer un cuadro también como para uno entender, ¿no? de cómo son las otras posturas. Pero fíjense que ustedes tienen allí la cruz del Calvario, dispensación de la iglesia, una flechita que va para arriba, es el rapto de la iglesia, y después viene gran tribulación, 7 años. ¿Sí? 7 años. Bien. Abajo, hacia abajo del todo, pusimos así los 7 sellos, porque estamos siguiendo esta interpretación. Los 7 sellos. En el primer segmento, juicio de las trompetas. En el segundo segmento, juicio de las copas. No sé si lo alcanzaron a ver. Bien aquí abajo. Bien abajo. Tenemos los 7 sellos. Y justo arriba de ellos tenemos en el primer segmento las trompetas y en el segundo segmento las copas. ¿Sí? ¿Lo ubicaron? Sí. Bien. Entonces, si nosotros los 7 sellos llegamos hasta el final, hasta el sello número 6, el séptimo sello es un anuncio de que empiecen las trompetas. Cuando empiecen las trompetas volvemos al principio de la tribulación. ¿Se dan cuenta? Entonces, la primera trompeta sería al principio de la tribulación, la segunda trompeta avanzando la primera parte, y cuando lleguemos a la séptima trompeta estaríamos a la mitad de la tribulación, más o menos, o tal vez pasándola, porque no nos dice que paran a los 3 años y medio, no nos dice eso el texto. Puede ser que pare justo a la mitad o que pare un poquito después. El asunto es que la séptima trompeta anuncia las copas.
y las copas sí nos llevan hasta el final. Entonces la tarea por allí a veces es ver en los sellos qué tienen de parecido con las trompetas. Porque si los sellos son 6 sellos en realidad de juicios, los primeros 3 sellos más o menos tendrían que coincidir con juicios de trompetas. Y los otros 3 sellos finales tendrían que coincidir más o menos con las copas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si los 6 juicios de sellos es el total, en esta interpretación, posible interpretación, yo no digo que, no pongo la mano en el fuego con que esto sea la interpretación es correctísima, pero si los 6 sellos esos, porque el séptimo es simplemente un anuncio, si esos 6 sellos son el panorama general, entonces las trompetas tendrían que más o menos coincidir los juicios de los primeros 3 sellos, y las copas más o menos tendrían que corresponderse con los últimos 3, el sello 4, 5 y 6, y más o menos coincidir eso con las copas. Yo he hecho ese ejercicio y a mí me parece que coinciden, pero insisto, es lo que a mí me parece. Por eso yo no entendía y mucho no cuadraba esto de qué significa no dañes el vino y el aceite. ¿Y qué tiene que ver? Es que estamos en el tercer sello. El tercer sello se corresponde a las trompetas. Todos los juicios de las trompetas son 1/3. Entonces, tendría razón. Pero bueno, son opiniones, mis hermanos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Están bien calladitos, mis hermanos. Mi hermano Juan, ¿cómo estamos? A ver, ¿cómo estamos, mi hermano Juan? Háblenos, díganos algo. Capaz que el hermano Juan está tomando. Bien. Ah, no, ahí está. Hola. ¿Cómo está, mi hermano? No podía activar el micrófono. Bien, ahí atento, escuchando. Para no, por ahí uno entre tantos sellos y copa y cuánta cosa, ¿no? No mezclarse, pero sí bien entendiendo un buen panorama, ¿no? Que por ahí muchas veces me ha tocado a mí quizás el leerlo y no tener como una visión amplia y sí enredarse un poco. Pero bueno, escuchando las opiniones y escuchando el desarrollo de la lección, que uno va como adquiriendo ese eslaboncito que le falta a uno para poder analizar también, como dice usted, y tomar una postura en cuanto a todos estos eventos que si bien uno espera no atravesarlos, pero sí en cuanto hay mucha comentarios por ahí, a veces que uno habla con personas y mayormente son hermanos que hoy no se están congregando, que gente que uno se encuentra que ha quedado detenida, pero con algún conocimiento en la palabra, entonces muchos dicen, no, yo me voy a ir en la segunda vuelta. ¿Y cuál es la segunda vuelta? En lo que es que quieren quedarse después del rapto y atravesar todo esto, pero bien uno puede con estos conocimientos demostrar que va a ser terrible, va a ser algo tremendo, que si no servimos al Señor hoy en el tiempo de la gracia, en ese tiempo, si bien más allá de la salvación que el Señor va a dar, de lo que va a haber una oportunidad, es bien difícil, lo entiendo por lo menos así, verdaderamente quiero irme en el rapto y no atravesar nada de esto. No, seguro. Bueno, gracias, mi hermano, gracias. Se está entendiendo entonces. Le vamos a preguntar a mi hermana Jimena allí en Laja, a ver cómo se está entendiendo, porque son asuntos medios complicados, espinosos. Aparte, hay tantas posturas, hermano, de esto. Yo le insisto con esto, si alguno no coincide con lo que acá está escrito o no coincide en todo con lo que decimos, no hay ningún problema, mi hermano, no hay drama, no hay problema con esto. Ya le digo, le vamos a compartir después a través del WhatsApp, ¿cierto?, algún otro material más, algunos manuales de teología como para que usted tenga, y va a ver que no hay coincidencia, entonces no hay problema eso. Sí, mi hermana Jimena.
Sí, yo estoy todavía como un poco confusa con los sellos, como para después volver arriba otra vez, volver al principio, como que eso tengo todavía, creo que voy a tener que volver a escuchar la clase, porque me quede bien claro. Bueno. Pero estamos en eso, en pie de querer aprender y entender bien. Sí, recuerden que esto es una interpretación, ¿eh? Es una manera de interpretarlo. En eso yo siempre trato de ser lo más honesto posible con ustedes, ¿sí? Es una manera de interpretarlo. Hay otros materiales que no traen esta interpretación y traen otra, pero bueno, es que elija alguna. Es decir, si un hermano de la iglesia le pregunta a ustedes, como estudiantes, como predicadores, como lo que sean en su iglesia, ¿cierto? Diácono, ayudante, no sé, lo que sea, tienen que darle alguna respuesta. Es decir, hay que asumir posturas. Tal vez uno después la va a perfeccionar o va a cambiar algunas cosas. Sí, no hay problema, pero usted va a ir puliendo la doctrina. Es decir, usted no va a pegar un salto aquí al vacío y, bueno, después de esta clase me hago testigo de Jehová. Espero que no pase eso. No. ¿Cierto? Pero digo, va a ir puliendo la doctrina. Eso me pasa a mí como pastor, es decir, yo no enseño, no predico hoy exactamente igual que lo que predicaba, no sé, hace 15 años atrás. Y no es que cambié la doctrina, la fui perfeccionando, la he ido mejorando y quiero irla mejorando. Bueno, espero que eso también les pase a cada uno de ustedes, ¿cierto? Yo creo que es sano que nos pase eso. No estamos cambiando la doctrina, pero la estamos puliendo, la estamos perfeccionando. Bien, vamos acá por el final, si no hay ninguna pregunta. Mi hermana, ¿cómo se llama? Mi hermana Noemí, no sé cómo estamos, mi hermana Noemí, ¿cómo estamos recibiendo esto? ¿Está mi hermana Noemí por ahí? Aquí también de Bahía Blanca. Sí, buenas noches. ¿Cómo está mi hermana? Buenas noches. Sí, estoy escuchando, pastor. Sí, es muy interesante. Demasiado estudio. Es muy amplio el tema. Como usted dice, hay muchas posturas y bueno, lo importante es acatar el estudio y poder, enriquecernos un poco más de lo mínimo que de mi parte sé, pero bueno, en amplia, o sea, con mucha mente abierta para recibir y comprender, porque es muy, o sea, yo sé que Dios nos da iluminación y bueno, a cada uno según lo que uno pueda entender, ¿no? Esa es mi manera de verlo. Y es como usted dice, que hay muchas posturas y no es para contender con nadie tampoco. No. Más que nada, para enriquecernos. Amén. Bueno, muy bien, gracias mi hermana. Leo este párrafo final nada más y estamos terminando por el día de hoy y lo vamos a dejar listo para empezar los juicios de las trompetas que nos llevarían, de acuerdo a esta interpretación, de nuevo al principio de la tribulación, ¿sí? En esto coinciden, yo le diría, varios autores. Apocalipsis, miren mi dedo acá en la cámara. Se interpreta así, en forma de espiral. Es decir, va al principio hasta el final, vuelve al principio, va hasta el final, en forma de espiral. No está en orden cronológico todo. Hay algunas partes que se entienden en orden cronológico, pero otras no. Entonces nos va presentando distintos cuadros y después nos vuelve. En esto coinciden, yo le diría, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los autores coinciden en que la forma de interpretar Apocalipsis es de manera de espiral. Es decir, va haciendo estos ciclos. ¿Sí? Va al final, vuelve al principio. Como decía mi hermano Juan, no hay que marearse entre tanta copa. Entre copa y copa no hay que marearse. No hay que perder el equilibrio ahí, ¿no? Bien, nunca mejor aplicado. Bien, leemos este párrafo final y lo vamos a terminar por el día de hoy. Ya tenemos las 5 tareas. Para la semana que viene, imagínense todas las tareas que ya tengo pensadas, ¿no? Porque todo lo que hemos visto, ahora no dimos ninguna tarea, pero hay mucho allí para analizar, para pensar por lo menos. Bien, hay varias maneras de interpretar los sellos, las trompetas y las copas. Todos son juicios, eso estamos claros. Hay quienes las interpretan como una consecutiva de la otra. El problema de esta interpretación es que son demasiados sucesos a cubrir en un breve lapso de tiempo, todos en 7 años. Es decir, porque si van uno atrás de la otra, son
6 y 6, 12 y 3, 18 eventos, 18 juicios, uno atrás del otro, así de manera consecutiva. Y algunos no cierran porque llegamos al sexto sello y el cielo ya está abierto y Dios ya está ahí presente y está Cristo ahí. Y la gente dice a las piedras escondernos y refugiarnos. Cuando en Mateo 24, para esa imagen es el final de la tribulación. Entonces, tienes, por lo menos en mi opinión, sus serias dificultades esa interpretación. Pero otra vez, es una interpretación. Otra interpretación es que los juicios aquí enunciados tienen un cumplimiento histórico. O sea, algunos ya sucedieron, otros se están llevando a cabo hoy en día y un grupo de ellos aún está por suceder. Bueno, algunos lo interpretan así, dicen, no, el primer sello. Hay autores, si mal no recuerdo yo, Hendrickson, que es un autor bíblico, ¿cierto? Un escritor, un teólogo, dice que el primer sello, escuchen esto, el primer sello, que es el jinete del caballo blanco, que salió venciendo y para vencer, él dice que es el evangelio cuando fue presentado a este mundo. Bueno, está en un manual de teología, yo no coincido para nada con eso, pero él dice que el jinete del caballo blanco, del primer sello, es el evangelio que salió para conquistar el mundo. Bueno, entonces él lo ve como algo ya histórico, algo que ya se cumplió y otros aún todavía juicios están por venir. Él lo ve como distribuidos a lo largo de toda la historia del cristianismo. Bueno, está bien, yo respeto su opinión, a mí no me parece que sea eso. Particularmente creo que esta interpretación tampoco es correcta, ya que si los eventos aquí descritos son el periodo de la gran tribulación, entonces, ¿cuándo sucedió el rapto de la iglesia? ¿Sucederá el rapto de la iglesia? O sea, ¿en qué momento? Ya que debe darse antes de los juicios de la gran tribulación, para los que somos pretribulacionales por lo menos, ¿no? Cristo viene a raptar a la iglesia antes de la gran tribulación. Y esto es inconcebible, claro. En mi humilde opinión, los juicios aquí descritos son dados de la siguiente manera. Los sellos son el panorama general de todo el periodo de la gran tribulación, los 7 años. En los juicios de las trompetas vemos en detalle lo que ocurre en los primeros 3 años y medio, más o menos, tampoco tenemos que dividirlo ahí al medio. La tribulación sí se divide al medio, pero no quiere decir que los juicios de las trompetas terminen exactamente en el medio. Y letra C, en los juicios de las copas, el detalle pormenorizado de lo que sucederá en los segundos 3 años y medio de la gran tribulación. Puede hacerse, ahí está el detalle, puede hacerse una comparación entre Mateo 24, del 3 al 30, con Apocalipsis 6, 1 al 17. En ambos casos se da el panorama general del periodo de la gran tribulación, siendo que el pasaje de Apocalipsis se refiere a los sellos únicamente, es lo que me hace suponer lo dicho en estos últimos 3 incisos. Puede o no compartirse esta opinión, porque es eso, hermano, es simplemente una opinión. Pero para mí, Mateo 24, el Señor detalló toda la tribulación, no con lujo de detalle, ¿cierto? Pero la describió, y el último evento es la presencia de Dios allí, el cielo que se enrolla, y eso coincide con el sexto sello. Entonces, si los sellos, las trompetas y las copas van uno atrás de otro, tenemos el sexto sello, no sé, antes de la mitad de la tribulación. Pero eso se supone que iba a ser el final. Bueno, entonces tenemos un problema. Bien, hermanos, el Señor les bendiga. Cualquier duda, consulta, sepa que estamos para